económica a continuación con Clorinda Velázquez. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Visión Económica. Hoy nos acompaña el economista Paul Lira, el director de la carrera de Administración y Finanzas de la UPC. Estará con nosotros para hablarnos de aspectos financieros del mensaje presidencial, temas que tienen que ver como, por ejemplo, el bono hipotecario, el mismo hecho de que las empresas, las microempresas puedan financiar vendiendo sus facturas a las instituciones financieras. Vamos a hablar de ese tema y de otros muchos más, por ejemplo, el tema de tener cierto blindaje frente a una posible nueva crisis financiera internacional. Pero vamos con los principales datos, porque se ha dicho que habrá 5 años de cárcel para delitos de manipulación de precios en el mercado de valores. Esto es porque ya el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley que propone ese tipo de sanciones, y es importante señalar porque de alguna manera estos casos se han presentado y sin duda será un freno importante. De otro lado, desde el Banco Central de Reserva nos informan que el crédito total al sector privado sumó 1.540 millones en el mes de junio, con lo cual vemos que la cifra suena interesante, pero por otro lado los ahorros en el sistema financiero en junio aumentaron 18,4%. Dos cifras importantes, por un lado el crédito, que es sí ágil, y por otro lado el tema del ahorro. Pues bien, el TLC con la Unión Europea estaría vigente, se dice, a mediados del 2011. Recordemos que uno de los temas que tienen que ver con posibles demoras en este tema, o demoras normales, tiene que ver con la traducción del mismo. Eso se ha anunciado desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y otro dato importante referido a la transferencia que se hará directa a los ancianos mayores de 65 años, las personas mayores de 65 años, ya la Ministra de Economía ha confirmado que tienen 17 millones de soles y que la asignación empezará este año. Muy bien, pero ahora sí saludemos al economista Paul Lira. Él es director de la carrera de Administración y Finanzas de la UPC para analizar aspectos financieros importantes. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Clorinda, ¿cómo estás? Muy bien, se ha dicho que estamos blindados, que tenemos un número importante, más de 37.000 millones de dólares en reserva, que nos alcanzaría de venir una nueva crisis. ¿Ve usted en el horizonte posibilidades de una nueva crisis? Bueno, evidentemente si es que hay algún agravamiento en lo que es la parte europea, en el tema de los PICs famosos, ¿no? Podría haber algún enfriamiento de la economía mundial, y de hecho ya estaba leyendo hoy día que en Estados Unidos parece ser que el crecimiento económico se ha detenido, según la Reserva Federal. Pero lo importante aquí es destacar que en el Perú el crecimiento está siendo liderado por el sector interno, ¿ok? Por la demanda interna. Inversión, claro, ¿no? Consumo e inversión. Entonces, de alguna manera nos hemos logrado desacoplar de todo lo que es el sector externo, que es importante, pero que hoy por hoy todavía no es vital, ¿no? Entonces yo creo que si va a haber alguna crisis, agravamiento de la crisis en el futuro, yo creo que el Perú está en muy buena posición para poder capearla, ¿no? No solamente porque tiene las reservas, que son 37.000 millones de dólares, pero ahí, ojo, eso no solamente es parte de dinero del Estado, sino también de las entidades privadas como los bancos, pero también que tenemos una política fiscal que podrías emplear estímulos para poder dinamizar la demanda, ¿no? Efectivamente. Ahora, dentro del mensaje de Fiestas Patrias también se ha hablado acerca, ha hecho una invocación del presidente de la República respecto al tema de apurar la aprobación de ese tema de unos bonos coberturados hipotecarios. Se habla de que esto podría dinamizar un mercado secundario de hipotecas y de una manera dinamizar la construcción, porque construcción también es uno de los sectores que está de esta manera sosteniendo las cifras que sabemos. Bueno, en realidad lo que están planteando, y de hecho en febrero se envió el proyecto, es que se emitan bonos hipotecarios cubiertos. ¿Qué cosa es un bono hipotecario cubierto? Es un bono respaldado por activos, que pueden ser hipotecas, aunque no lo dice claramente la ley, pero se entiende que pueden ser hipotecas, pueden ser valores emitidos por el Banco Central de Reserva, y pueden ser también dinero en efectivo. ¿Qué es lo que hace? Un banco emite bonos, y con esa plata que recauda, pues evidentemente va a poder prestar para proyectos inmobiliarios o préstamos hipotecarios. ¿Por qué es importante este tipo de bonos? Porque al ser bonos respaldados con garantías buenas, el riesgo percibido es bajo. Entonces las personas que los compran, las instituciones que lo compren, van a estar dispuestos a recibir menos tasa de interés. Eso, si el mercado funciona, se tiene que traducir en que el costo del crédito para la persona que lo pida también va a ser menor. Eso a su vez dinamiza todo lo que es la actividad constructora, que como tú dices, es uno de los puntales del crecimiento económico del Perú, ¿no? Claro, porque la percepción está en que para el sector socioeconómico, los más altos, el A, el B,
la cosa ha funcionado, bueno, si bien los precios subieron, etcétera, luego algunos dicen que se estabilizaron, etcétera, para el sector de menos recursos no hay muchos proyectos, esa es una realidad. Y la idea aquí es, imagino, también tratar de dinamizar ese sector, que el cual se supone está ávido de tener vivienda. Bueno, en realidad, como tú dices, el sector A y B tiene la demanda bastante bien cubierta. El sector donde deberíamos emplear muchísimo más instrumentos para propiciar el financiamiento es en los sectores C y D. Yo creo que los bonos hipotecarios cubiertos, porque ese es el término, van a ayudar muchísimo, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto podría desembocar en nuestra propia crisis subprime? Bueno, dos cosas, ¿no? ¿Qué debería ocurrir, qué debería tenerse en cuenta para que no suceda esto aquí? Bueno, básicamente dos cosas, ¿no? La primera, tener un enter, porque los bonos hipotecarios cubiertos tienen un agente veedor. Lo que pasa es que ese agente veedor tiene que ser una entidad que es contratada por el banco que emite los bonos, pero para que pueda supervisar que el correcto funcionamiento de este esquema. Primero, que sea una empresa reputada, que tenga estándares de gestión de riesgos muy altos. Y por otro, y más importante, es que los bancos, con la plata que reciban, den buenos créditos, ¿no? No entreguemos nuestros propios créditos subprime. Hoy por hoy la cartera de créditos hipotecarios en el Perú es bastante buena en cuanto a ratio de morosidad. Esperamos que siga así y que no con la plata que tenga empecemos a prestar alegremente, porque ahí sí podemos desembocar en una crisis. Es importante lo que se advierte. El otro tema, que es un tema que usted conoce muy bien, el tema del financiamiento a la microempresa. Se ha hablado de esta posibilidad de que las MIPES puedan vender sus facturas, pero algunos dicen que no hay mucha novedad en el tema, que ya eso estaba dando. Desde el gobierno se dice sí, esto viene dinámico, más instituciones financieras van a entrar con un descuento. Entrego mi factura, no recibo el 100, pero recibo menos. Cuéntenos, por favor. Bueno, que en realidad, como te digo, en el Perú el factoring está vigente desde 1991. Es decir, cualquier empresa, no es de que las MIPES no podían hacer factoring. Entonces, ¿cuál es la novedad aquí? La novedad es, yo creo sinceramente, que es tratar de hacer que las MIPES entiendan que es un factoring y que lo puedan utilizar. Pero si tú quieres que el factoring sea democratizado, porque hoy por hoy el factoring para MIPES, inclusive con estas nuevas disposiciones, van a ser para aquellas MIPES que vendan a empresas grandes o corporativas. ¿Por qué? Porque los bancos que compran, evidentemente, no van a querer comprar facturas de cualquier comprador, ¿no? Entonces se van a concentrar básicamente en empresas grandes y corporativas. Si quieres democratizar el factoring, es decir, que las MIPES puedan vender facturas de todos lados, entonces yo creo que tendrías que hacer dos cosas. Uno, dinamizar y relanzar Perú Factoring, la plataforma que manejaba COFIDE, que no sé en qué estado está. Y segundo, permitir que las instituciones microfinancieras no bancarias, le hace cajas rurales, cajas municipales y pymes, puedan hacer factoring. Pero en este caso, ¿cuál sería el rol de COFIDE? ¿Tendría que crear un fondo de garantía, garantizar esto? ¿Cuál es el mecanismo ahí? El rol de COFIDE básicamente es entregar recursos a las empresas que lo quieran para hacer factoring, ¿no? Y tener una plataforma que permita de manera muy amigable saber quiénes, cuánto y cómo se han vendido las facturas. ¿Y a qué porcentaje se van a descontar estas facturas? Básicamente la tasa de interés, en realidad la tasa de interés de un descuento de letras más un plus, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hay un riesgo mayor, porque la entidad que las compra ya no puede voltear a la empresa que le compró y decirle, oye, no me pagó, tu cliente págame, no, porque ya la compraste. Entonces el riesgo iba a ser un poquito mayor y por lo tanto eso se va a traducir en un aumento de la tasa, a diferencia de lo que es un descuento de letras, ¿no? En que tú puedes voltear y decirle, oye, no me pagó. ¿Cuánto es eso? ¿10, 12%? Está variando más o menos entre 8 a 20%. ¿20%? ¿En qué caso se llega al 20%? Son por sectores, me dice. Claro, por sectores, evidentemente empresas que venden a personas o empresas que no son muy conocidas, ¿no? Entonces ahí sí empiezan los problemas. Otra de las invocaciones hechas es para que el Congreso vea ya el tema del Código del Consumidor, pero ya hay un adelanto porque se ha creado esta obligación de tener este libro de reclamaciones. Se dice que falta reglamento, pero ahí está. Y las instituciones serán denunciadas, aquellas que no tengan este libro de reclamaciones. Inclusive bancos, ¿todos van a pasar por esto? Bueno, todos tienen que tener sus libros de queja y de hecho los bancos son los que tienen más quejas, ¿no? Son los más quejados. Así es. Pero eso es importante, ¿no? Definitivamente aquí el Código del Consumidor tiene que proteger al consumidor informado, eso es importante. Así es. ¿No? Porque definitivamente si tú no tienes la información completa puedes cometer errores y a veces las instituciones no solamente los bancos, pues
pueden de alguna manera propiciar algunos problemas con sus consumidores, ¿no? Señor Lira, aprovechando que empezamos ya en breve el mes de agosto, estamos ya en la segunda parte del año, ¿qué perspectivas le ve usted a la tasa de interés para endeudarnos en soles y en dólares y aquella que tiene que ver con lo que nos remuneran por nuestros depósitos? Bueno, en realidad lo que está pasando en los últimos 3 meses es que el Banco Central de Reserva está aumentando la tasa de referencia, ¿no? Ese es el termómetro que usan los bancos para empezar a subir o bajar la tasa que cobran a los usuarios finales. En este caso, si la tasa de referencia sube, definitivamente las tasas de interés deberían tender a subir, y de hecho van a subir. Y en cuanto a las tasas que se remuneran los depósitos, en tanto haya un montón de liquidez, y de hecho hay un montón de liquidez en el sistema, yo creo que van a permanecer estables a lo largo de la última parte de este año, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a aquellas personas que tienen su tarjeta de crédito y que han visto la posibilidad de que otros le recompren la deuda? Ahí también hay que tener mucho cuidado, me dicen que hay que informarse adecuadamente porque podría en el contrato estar obligándoles a quizás pagar no precisamente la deuda más cara. Sí, es verdad. Estaba leyendo el otro día que habían algunas instituciones que lo que hacían era, les compraban la deuda, pero hacían de que la deuda que primero se pague era la más barata, dejando la más cara hacia el final, de tal manera que ahí había un perjuicio para el consumidor. Espero que no sean muchos las instituciones financieras, pero sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado. Ahora, el consumidor tiene que ser muy cuidadoso, o sea, la gente no lee la letra chica, pero si no lees, entonces tú tienes todo el derecho de sentarte al costado del funcionario que te quiere vender ese producto y decirle, bueno, explícame cuáles son las posibilidades. ¿No? Y que los folletos que se entreguen al público también sean en un lenguaje sencillo. Yo imagino que ahí el accionar de la Superintendencia de Banca, espero, sea de lo más prontito, ¿no? Así es. Y que también nos ayuden a explicar estas cosas, que usted nos está ayudando. Muchísimas gracias al economista Paul Lira, director de la carrera de Administración y Finanzas de la UPC. Amigos, los dejo deseándoles un lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Gracias.